Bien, dentro de la introducción a la geometría en el espacio, lo primero que tenemos que tener clarísimo qué es un sistema de referencia. Y debéis recordar de cursos pasados el concepto dependencia e independencia lineal, debéis recordar qué era una combinación lineal y qué era una base ortonormal o canónica. Pasamos a la siguiente lámina y nos encontramos con un sistema de referencia ortonormal en el plano. Un sistema de referencia ortonormal, cuando trabajamos en el plano, es aquel formado por dos ejes, los tenemos simbolizados en rojo, llamamos eje X y llamamos eje Y. Un punto llamado origen, las coordenadas evidentemente son 0, 0, y es donde se cortan los dos ejes. Y dos vectores que forman una base. Es decir, el sistema de referencia ortonormal es aquel formado por dos ejes que se cortan en un punto llamado origen y contiene dos vectores, los he llamado IJ, que forman una base. Y la consecuencia de que formen base van a ser linealmente independientes. Consiguientemente, las componentes de esos vectores no van a ser proporcionales. Los hemos llamado IJ. Y para que el sistema de referencia sea ortonormal, dichos vectores tienen que formar un ángulo de 90 grados, lo que equivale a decir han de ser perpendiculares y los módulos de dichos vectores tienen que valer la unidad. Si se cumplen las condiciones señaladas en la lámina, estamos ante un sistema de referencia ortonormal. También se suele denominar canónico. Y, detalle importantísimo, cualquier vector que tomemos, simbolizado con la letra V, se podrá expresar en combinación lineal de esos vectores que forman una base. Vamos a recordar, si yo tomo cualquier vector V, ha de ser igual a un numerito multiplicado por I más otro numerito multiplicado por J. A y B, lo que hemos llamado numeritos, en términos matemáticos se llaman coeficientes, números o escalares de la combinación lineal. Esta expresión matemática se denomina combinación lineal y en el fondo consiste en expresar el vector que nos dé la gana en función de esos vectores del sistema de referencia. Y vamos a recordar, solo se pueden hacer combinaciones lineales si los vectores que forman el sistema de referencia son linealmente independientes. Los coeficientes, números o escalares de la combinación lineal, en este caso están simbolizados por las letras A y B, van a coincidir con las componentes o coordenadas de ese vector V en ese sistema de referencia. Vamos con un ejemplo. Yo voy a tomar como vector V, me hace ilusión, por ejemplo este. Vector V. Y ese vector V o cualquier otro vector V que yo tome, lo podré expresar en combinación lineal de estos vectores IJ que forman ese sistema de referencia. Aplicando la ley del paralelogramo, si dejo caer ese extremo sobre el eje X y proyecto ese extremo sobre el eje Y, es evidente que por la ley del paralelogramo, la suma de este vector más la suma de este vector evidentemente nos da el vector V. Vector que equivale a 4 veces Y más vector que equivale a 3 veces J en este caso. Hemos expresado ese vector V en combinación lineal de I y de J. Los coeficientes de la combinación lineal, números o escalares, obviamente son las componentes de ese vector sobre los ejes. Sistema de referencia ortonormal referido al plano. Pasamos a la siguiente lámina. Mismo razonamiento.
Cuando estudiamos la geometría en el espacio, vamos a estudiar lo mismo que en el plano. Vamos a localizar un punto en el espacio, vamos a hablar de vectores en el espacio, ecuaciones de la recta en el espacio y va a aparecer un nuevo elemento, planos en el espacio. Pues bien, cualquiera de esos elementos, antes de proceder a su estudio y localización, debemos tener clara la existencia de un sistema de referencia. En este caso, si estamos en el espacio, va a consistir o va a estar formado por tres ejes, eje X, eje Y, eje Z. Evidentemente esos ejes se van a cortar en un punto que es el origen del sistema y, a diferencia del caso anterior, cualquier punto en el espacio lo define en tres coordenadas: valor para X, valor para Y y valor para Z. A su vez, dicho sistema de referencia va a estar formado por tres vectores que forman base: vector Y, vector J y vector K. Se pueden simbolizar a veces con la letra U, V y W. Características de esos vectores para que sea sistema ortonormal. Primer detalle curioso: todo vector tiene que tener sus correspondientes componentes o coordenadas. El vector Y, que está en el eje X, en este caso su componente o coordenada en el eje X vale 1. Si lo proyecto en el eje Y vale 0, si lo proyecto en el eje Z vale 0. Vector Y, 1, 0, 0. Vector J, si lo proyecto en el eje X, la proyección vale 0. Proyectado en el propio eje Y vale el equivalente a su módulo o longitud, que es 1, y proyectado en el eje Z vale 0. 0, 1, 0. Y las componentes o coordenadas del vector K, siguiendo el mismo razonamiento, 0, 0, 1. Pues bien, esos tres vectores en los sistemas de referencia con que nosotros vamos a trabajar, ortonormal, tienen que ser perpendiculares. Es decir, esos vectores van a formar un ángulo de 90 grados entre sí. O lo que es lo mismo, los ejes de coordenadas forman entre sí 90 grados. Y con J 90 grados forma 90 grados e igualmente forma 90 grados. Y los módulos de los tres vectores tienen que medir la unidad. Condiciones para que el sistema de referencia sea ortonormal. Y, evidentemente, si partimos de un sistema de referencia ortonormal formado por tres ejes de coordenadas, el punto donde se cortan llamado origen y tres vectores perpendiculares entre sí y cuyo módulo mide la unidad, ha de suceder que cualquier vector que hemos simbolizado con la letra V se va a poder expresar en combinación lineal de esos tres vectores del sistema de referencia. Genéricamente, esta sería la expresión matemática de la combinación lineal. Cualquier vector V en el espacio bajo ese sistema de referencia va a ser igual a multiplicado por I más B multiplicado por J más C multiplicado por K. Recordemos que A, B y C van a ser simples números denominados coeficientes o escalares de la combinación lineal y van a corresponderse o van a coincidir con las componentes de V en ese sistema de referencia. Resumen al contenido de este vídeo. Nos vamos a introducir en la geometría en el espacio. Van a aparecer los típicos elementos: un punto, un segmento, un vector, las rectas, el plano. Necesario tener claro el sistema de referencia. Nosotros vamos a trabajar siempre con sistemas de referencia de este tipo. Particularidad fundamental: tres ejes de coordenadas, estamos en el espacio, se dice tres dimensiones y tres vectores unitarios situados en los ejes. En el próximo vídeo
vamos a ver cómo llevar a cabo combinaciones lineales en el espacio en este caso. Y vamos a hablar del concepto de dependencia e independencia lineal. Tema concluido.